Tal vez tú y los niños puedan comer en la cocina, me susurró mi madre, señalando a mi esposa embarazada. Este día debe ser perfecto para la nueva familia de David. No levanté la voz, solo sonreí, agarré de la mano a mi esposa y salimos. Ellos no sabían que un solo pago automático, bajo mi control, podría cambiarlo todo. Me llamo Gabriel, tengo 38 años y soy agente de bienes raíces. Soy bueno en lo mío, muy bueno. He cerrado tratos que me han dado una vida cómoda para mi esposa Ana, embarazada de 7 meses, y nuestros hijos, Lucas de 8 y Sofía de 5. Pero hay algo que nadie sabe, ni siquiera Ana. Desde hace años, pago las deudas de mis padres y mi hermana Clara, la hipoteca de la casa de mis viejos, las cuentas médicas de mi madre, el desastre financiero de Clara por un negocio turbio. Lo hice en silencio, sin esperar un gracias. Pensé que era mi deber como hijo, como hermano. ¡Qué error! Crecí siendo el hijo práctico, el que arreglaba todo. Mi hermano menor, David, era el favorito, el carismático, el que siempre brillaba. No importaba lo que yo lograra, mis padres, Eduardo y Mariana, lo ponían a él en un pedestal. Cuando cerré mi primer trato grande, pensé que me verían de otra forma, pero no. Cada éxito mío era ignorado, mientras cualquier cosa que hacía David era una hazaña. Pagaba sus cuentas porque creía que era lo correcto. Cubrí la hipoteca de mis padres cuando estaban a punto de perder la casa, pagué las deudas de Clara por un esquema piramidal que colapsó, incluso ayudé con los gastos médicos de mi madre. Nunca me lo pidieron, pero lo hice. Nunca me dieron las gracias. Ni una vez. Todo cambió el día de Acción de Gracias. Mis padres siempre hacen un circo con estas fechas, pero esta vez era diferente. David iba a presentar a su nueva familia, su esposa Carla y el hijo de ella, Mateo, un niño de 5 años. Era el evento del año para mis padres, y yo ya sabía que Ana, los niños y yo seríamos relegados, como siempre, pero no esperaba lo que pasó. Llegamos a la casa de mis padres a las 3 de la tarde. Ana, agotada pero sonriente, llevaba una bandeja de puré de papas que había preparado. Lucas y Sofía jugaban en el patio, emocionados por ver a sus abuelos. La casa olía a pavo asado y especias, pero el aire estaba cargado de algo más, una tensión que no podía ignorar. Mi madre estaba en la cocina, dando órdenes como si fuera una general. Mi padre, en su sillón, veía fútbol. Clara, en el comedor, pegada a su celular con cara de fastidio. Y entonces llegó David con Carla y Mateo. La casa se transformó. Mi madre dejó caer la cuchara con la que removía la salsa y corrió a abrazarlos. Mi padre se levantó, algo que casi nunca hace, y le dio a David un apretón de manos como si fuera un presidente. Clara se lanzó a Carla con un abrazo exagerado, como si fueran mejores amigas. A nosotros ni nos miraron. Ana y yo seguimos de pie con los niños, sosteniendo el puré, como si fuéramos extras en una película sobre David. Nos sentamos a la mesa, o mejor dicho, nos mandaron a un rincón con sillas incómodas y platos que parecían sacados de un trastero. David, Carla y Mateo tenían el centro de la mesa, con las servilletas de tela que mi madre guarda para ocasiones especiales. La conversación fue puro David, su trabajo como gerente en una tienda de electrodomésticos, los planes de Carla para abrir un salón de belleza, lo adorable que era Mateo. Nadie preguntó por mi trabajo, aunque la semana pasada cerré un trato de 7 cifras. Nadie preguntó por Ana, por los niños ni por el bebé que viene. Éramos invisibles, y entonces, mi madre cruzó la línea. Se acercó a Ana y, con una sonrisa falsa, le susurró, tal vez tú y los niños puedan comer en la cocina. Este día debe ser perfecto para la nueva familia de David. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de rabia e incredulidad. Ana se quedó quieta, apretándome la mano con fuerza. Lucas y Sofía, que estaban cerca, no entendieron las palabras, pero sintieron que algo estaba mal. No dije nada, no grité, solo sonreí, tomé la mano de Ana, hice una seña a los niños para que nos siguieran y salimos. Mis padres y Clara nos miraron como si estuviéramos locos, pero no les di explicaciones. Cerré la puerta y nos fuimos. En el auto, el silencio pesaba. Ana tenía los ojos brillantes, pero no lloró. Lucas y Sofía, en el asiento trasero, estaban callados. Cuando llegamos a casa, me senté frente a mi computadora y tomé una decisión que había postergado por años. Abrí mi cuenta bancaria y, con un clic, cancelé los pagos automáticos que mantenían a flote a mis padres y a Clara. Luego escribí un correo. Fue corto, sin rodeos. Listé cada peso que había pagado, la hipoteca, las deudas de Clara, las cuentas médicas. Dije que no lo haría más. Lo envié y cerré la laptop. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que respiraba. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en todos los años que me tragué el desprecio. Los comentarios de mi padre diciendo que vender casas no era gran cosa. Las veces que mi madre me pedía que no opacara a David.
cada cheque que firmé en silencio, pensando que era mi deber, pero ya no podía seguir. Ana se dio cuenta de que algo había cambiado en mí. No preguntó, solo me abrazó, y supe que ella me entendía. Al día siguiente, mi teléfono explotó. Clara dejó un mensaje gritando que era un egoísta. Mi madre llamó llorando, diciendo que estaba destruyendo a la familia. Mi padre no se molestó en contactarme, pero imaginé su furia. No contesté. Dejé que se desahogaran en el buzón de voz. Sentía una mezcla extraña de alivio y culpa, pero también una certeza, no iba a ceder esta vez. Había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. Lo que no sabía era cómo reaccionarían ellos, ni hasta dónde llegarían para intentar arrastrarme de nuevo a su caos. Por la mañana, traté de mantener la cabeza ocupada. Ana notó que algo me pesaba, pero no preguntó. Me dio una mirada que decía que estaba ahí para mí, y con eso bastó. Eso es lo que amo de ella, sabe cuándo dejarme espacio. Pero mi teléfono no me dejaba en paz. Clara dejó más mensajes, alternando entre insultos y súplicas. Mi madre llamó de nuevo, diciendo que no podía dormir, que estaba matándola. Hasta David me escribió, con un texto que intentaba sonar conciliador: hermanito, hablemos. Esto no tiene que ser así. Lo leí y lo ignoré. No estaba listo para hablar, no con ellos. El lunes, las cosas se pusieron serias. Recibí un correo del banco, la hipoteca de mis padres estaba en mora. Sin mis pagos automáticos, no habían cubierto ni un mes. Luego, un abogado me contactó por las deudas de Clara. La cantidad que debía era una locura, un recordatorio de su desastre con el esquema piramidal. Era como ver un tren descarrilar en cámara lenta. Sabía que esto pasaría, pero no esperaba que fuera tan rápido. Esa noche, no pude seguir escondiéndole la verdad a Ana. Nos sentamos en el sofá, con la casa en silencio. Le conté todo, los pagos a mis padres para salvar su casa, las deudas de Clara que cubrí, los gastos médicos de mi madre. Años de cheques firmados en silencio. Esperaba que se enojara por no decírselo antes, pero solo escuchó, con esa calma que siempre me desarma. ¿Por qué no me lo contaste?, preguntó, más triste que molesta. No quería cargarte con esto, admití. Pensé que era mi responsabilidad. Que si no lo hacía, todo se vendría abajo. Gabriel, ellos son adultos, dijo, tomándome la mano. No es tu trabajo salvarlos. Sus palabras fueron como un golpe. Durante años, me había convencido de que era mi deber mantenerlos a flote. Pero Ana tenía razón. No podía seguir cargando su peso. Me dio una claridad que no había sentido en mucho tiempo, pero también me dejó con una pregunta: ¿cómo manejar lo que venía? Los días siguientes fueron un caos. Clara apareció en mi oficina sin avisar, con los ojos rojos y el pelo desordenado. Entró gritando, ignorando a mi asistente, que miraba desde la recepción. No puedes hacerme esto, Gabriel. Eres mi hermano. Me acusó de abandonarla, de traicionar a la familia, de todo lo que se le ocurrió. Intenté calmarla, pero no había forma. Estaba desesperada, y verlo me dolió. Pero no podía ceder. Le dije que se fuera, con la voz más firme que pude. Fue duro, pero necesario. Mi madre cambió de táctica. Dejó de llorar y empezó con la culpa. Me llamó diciendo que mi padre estaba enfermo, que el estrés de la hipoteca lo estaba matando. Si pierden la casa, será tu culpa, dijo, con una voz que cortaba como vidrio. Sabía que estaba exagerando, pero sus palabras se clavaron. Me costó no devolverle la llamada, no ceder. Pero me mantuve firme, aunque cada día era una batalla contra la culpa que me apretaba el pecho. David fue el más astuto. Me invitó a un café, diciendo que quería entender mi lado. Acepté, más por curiosidad que por ganas de reconciliarme. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi oficina. Llegó con su sonrisa de siempre, esa que usa para salirse con la suya. Intentó ser el mediador, hablando de cómo la familia debía estar unida. Pero cuando mencioné el Día de Acción de Gracias, su sonrisa se desvaneció. Vamos, Gabriel, no fue para tanto, dijo, encogiéndose de hombros. Mamá solo quería que Carla y Mateo se sintieran bienvenidos. ¿Y qué hay de Ana?
De mis hijos, respondí, conteniendo la rabia. Los mandó a la cocina como si fueran sobras. David suspiró, como si yo fuera el exagerado. Tú siempre tomas todo tan personal. Esto no es sobre ti, ahí lo entendí. Para David, yo no era más que un accesorio en su historia. Siempre lo había sido. Me levanté, dejé dinero para el café y me fui sin decir más. En el camino a casa, sentí una claridad nueva. No solo estaba cortando los pagos. Estaba cortando las cadenas que me ataban a ellos. Pero la culpa seguía ahí, como un ruido de fondo que no podía apagar. Semanas después, las consecuencias llegaron con fuerza. El banco inició la ejecución hipotecaria de la casa de mis padres. Clara se declaró en bancarrota, atrapada por sus deudas. Mi madre me escribió un mensaje diciendo que estaba avergonzada de mí. Mi padre seguía sin hablarme, fiel a su orgullo. Pero lo que me sorprendió fue un correo de Carla, la esposa de David. Era breve, casi formal, pidiéndome que reconsiderara mi decisión por el bien de Mateo. Él no tiene la culpa de esto, escribió. Me dio rabia. Usar a un niño para manipularme era un golpe bajo, incluso para ellos. Ana me mantuvo firme. Tú les diste todo, Gabriel, me dijo una noche, mientras doblábamos ropa de bebé. Ahora les toca a ellos asumir las consecuencias. Sus palabras me dieron fuerza, pero no podían borrar la culpa que me despertaba a las 3 de la mañana, preguntándome si había ido demasiado lejos. Un día, recibí una llamada de un número desconocido. Era un vecino de mis padres, un señor mayor que conocía desde niño. Me dijo que mi padre había tenido un ataque de pánico y que mi madre estaba deshecha. Me pidió que fuera a verlos, que la situación era grave. Quise ignorarlo, pero algo en mí, tal vez esa lealtad que nunca se va del todo, me hizo subir al auto y conducir hasta su casa. Cuando llegué, la escena fue un puñetazo. La casa estaba en caos, cajas a medio llenar, papeles desparramados por el suelo, un olor a humedad que no recordaba. Mi madre estaba en el sofá, con la cara hinchada de tanto llorar. Mi padre, sentado en su sillón, parecía más pequeño, como si el peso de todo lo hubiera encogido. No me saludaron. Solo me miraron, esperando que dijera algo. ¿Qué quieren que haga?, pregunté, con más cansancio que enojo. Salva la casa, dijo mi madre, casi suplicando. Es todo lo que tenemos. Quise gritarles que no era su banco, que habían tenido años para arreglar sus finanzas, que me habían tratado como basura. Pero no lo hice. En cambio, dije, voy a pensarlo. No era una promesa, solo una forma de ganar tiempo. Salí de ahí con el pecho apretado, sabiendo que no podía volver a ser su salvavidas, pero sin estar seguro de cómo seguir. Esa noche, le conté todo a Ana. Ella escuchó, como siempre, y luego dijo algo que cambió mi perspectiva. No se trata de salvarlos, Gabriel. Se trata de salvarte a ti. Sus palabras me dieron una idea. Tal vez había una manera de ayudarlo sin caer en su juego, una manera de poner límites claros y proteger a mi familia. Pero antes de decidir, necesitaba enfrentar a David una vez más. Había algo en su actitud, en su forma de minimizarme, que no me dejaba en paz. Sabía que él tenía la clave para entender por qué mi familia siempre me había tratado como el segundón. Lo llamé al día siguiente. Necesitamos hablar, dije, sin darle opción a negarse. Quedamos en vernos en la misma cafetería, pero esta vez no iba a dejar que me manipulase. No sabía que esa conversación me haría ver a mi familia, y a mí mismo, de una forma completamente nueva. Pero eso, bueno, eso es para otro día. Llegué a la cafetería temprano, con los nervios a flor de piel. No era solo por David. Era por lo que él representaba, años de ser el segundón, el que pagaba las cuentas mientras él se llevaba los aplausos. Me senté en una mesa al fondo, pedí un café negro y esperé. David entró con su sonrisa de siempre, esa que usaba para suavizar cualquier situación. Pero esta vez no iba a funcionar. ¿Qué pasa, Gabriel?, dijo, sentándose como si nada. Sigues molesto por lo de Acción de Gracias, ¿verdad? No respondí de inmediato. Lo miré, tratando de encontrar en su cara alguna señal de que entendía el daño que habían hecho.
Pero no había nada, solo esa confianza de alguien que siempre ha sido el favorito. No es solo acción de gracias, dije, con la voz calmada pero firme. Es todo. Años de ser tratado como si no importara, mientras tú eras el rey. David frunció el ceño, como si no esperara eso. Vamos, no seas dramático. Mamá y papá siempre han estado orgullosos de ti. Solo que, bueno, yo he tenido mis propios problemas, y ellos quieren ayudarme. Punto. Ayudarte, dije, casi riendo. He pagado la hipoteca de su casa, las deudas de Clara, las cuentas médicas de mamá. ¿Y tú? ¿Qué has hecho por ellos, además de aparecer con tu nueva familia y recibir aplausos? Por primera vez, vi a David descolocado. Su sonrisa se desvaneció y sus ojos se estrecharon. No sabía eso, murmuró. Pero no sonaba arrepentido, sino molesto, como si mi sacrificio lo incomodara. Mira, Gabriel, no te pedí que hicieras nada de eso. Si lo hiciste, fue tu decisión, ese fue el momento. Algo en mí se rompió, pero no de rabia, sino de claridad. David no solo no lo sabía, sino que no le importaba. Para él, yo era el hermano que arreglaba problemas, el que siempre estaría ahí para limpiar el desastre. Pero ya no más. Exacto, dije, inclinándome hacia él. Fue mi decisión. Y ahora decido parar. No más pagos, no más favores. Si quieres ser el héroe de la familia, adelante. Pero no cuentes conmigo. Me levanté, dejando el café a medias. David intentó decir algo, pero no lo escuché. Salí de la cafetería con el corazón acelerado, pero no por enojo. Por primera vez, sentía que estaba tomando el control. Esa noche, hablé con Ana. Le conté sobre David, sobre cómo su reacción confirmó lo que ya sospechaba. Mi familia nunca me había valorado, no porque no pudieran, sino porque no querían. Ana me escuchó, como siempre, y luego dijo, tú no puedes cambiarlos, Gabriel. Pero puedes elegir cómo vivir tu vida. Sus palabras me dieron el empujón que necesitaba. Durante días, había estado dándole vueltas a cómo manejar lo de mis padres y Clara. La visita a su casa, el caos, las súplicas de mi madre, todo me había dejado con una culpa que no podía sacudirme. Pero Ana tenía razón. No se trataba de salvarlos. Se trataba de salvarme a mí. Decidí hacer una última oferta, pero en mis términos. Llamé a un abogado amigo y le pedí que redactara un acuerdo. Era simple, les daría un fondo único, suficiente para que mis padres alquilaran un apartamento modesto por un año y para que Clara pagara un abogado para su bancarrota. A cambio, debían firmar un documento aceptando que no habría más ayuda financiera, nunca. También puse una condición clara, debían respetar a mi familia. Nada de comentarios despectivos, nada de favoritismos, nada de tratar a Ana o a mis hijos como si fueran menos. Si no cumplían, el contacto se acababa. Organicé una reunión en un restaurante neutral, un lugar donde nadie pudiera montar una escena. Mis padres, Clara y David, estaban ahí. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Mi madre tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado toda la mañana. Mi padre, sentado con los brazos cruzados, me miraba como si yo fuera un extraño. Clara apenas levantaba la vista de la mesa. David, fiel a su estilo, intentaba actuar como si todo estuviera bien, pero su sonrisa era tensa. Hablé primero, con la voz más calmada que pude. Expliqué el acuerdo, el dinero que les ofrecía, las condiciones, todo. Esto es lo último que voy a hacer por ustedes, dije. Tómenlo o déjenlo. Pero si quieren ser parte de mi vida, tienen que respetar a mi familia. A Ana, a Lucas, a Sofía, al bebé que viene. Si no pueden, no habrá más contacto. Mi madre fue la primera en hablar. Gabriel, ¿cómo puedes hacernos esto? Somos tu familia, dijo, con la voz temblorosa. No, mamá, respondí. Ustedes nunca me trataron como familia. Siempre fue David. Siempre fue él. Yo solo era el que pagaba las cuentas. Mi padre, que hasta entonces había estado en silencio, soltó un bufido. Siempre fuiste un egoísta, dijo, con una voz llena de desprecio. Nunca fuiste como David.
Él sí tiene corazón. Esas palabras fueron como un cuchillo, pero no me sorprendieron. Ahí estaba, la verdad que siempre había sospechado. Mi padre no solo prefería a David, me veía como una amenaza, alguien que con su éxito desafiaba su autoridad, su control sobre la familia. Durante años, había creído que si hacía lo suficiente, si pagaba lo suficiente, me ganarían su respeto. Pero no. Nunca lo harían, no respondí. No valía la pena. Miré a Clara, esperando que dijera algo, pero solo bajó la cabeza. David intentó intervenir, con su tono conciliador. Vamos, Gabriel, podemos arreglar esto. Somos hermanos. Punto. No, David, dije. No somos hermanos. Somos extraños que comparten padres. Y estoy cansado de ser el que siempre cede. Dejé el sobre con el acuerdo y el cheque sobre la mesa. Tienen hasta mañana para decidir, dije. Si no firman, el dinero se va. Me levanté y salí, sin mirar atrás. Por primera vez, no sentí culpa. Solo alivio. Al día siguiente, recibí el acuerdo firmado por correo. No hubo mensajes, ni llamadas, ni disculpas. Solo las firmas de mis padres y Clara, aceptando las condiciones. David no firmó nada, supongo que no lo necesitaba. Pero no me importó. Había hecho lo que tenía que hacer. Las semanas siguientes fueron extrañamente tranquilas. Mis padres se mudaron a un apartamento pequeño. Clara contrató a un abogado y empezó a lidiar con su bancarrota. No supe nada de David ni de Carla, y eso estaba bien. Por primera vez en años, mi vida se sentía como mía. Me concentré en mi trabajo, en Ana, en los niños. La nursery para el bebé estaba casi lista, y cada vez que sentía una patada en el vientre de Ana, me recordaba lo que realmente importaba. Un día, mientras revisaba unos contratos, recibí un mensaje de mi madre. Era breve: gracias por el dinero. ¿Estamos bien? No era una disculpa, pero era algo. No respondí. No necesitaba hacerlo. Había cerrado ese capítulo. Meses después, nuestro hijo nació. Lo llamamos Mateo, como un guiño irónico al hijo de Carla, pero también porque Ana siempre había amado ese nombre. El día que lo traje a casa, con Lucas y Sofía corriendo alrededor, emocionados por su nuevo hermano, miré a Ana y supe que había tomado la decisión correcta. Mi familia, mi verdadera familia, estaba aquí. No sé qué pasará con mis padres o Clara. Tal vez algún día podamos hablar, tal vez no. Pero ya no me preocupa. He aprendido que no puedo cambiarlos, pero sí puedo elegir cómo vivir. Y elijo a Ana, a Lucas, a Sofía, a Mateo. Elijo la paz.